Soy Beatriz, soy de Usulután y vivo en El Salvador. A los 18 años me dijeron que tenía lupus. A mí, como ya me había dicho un doctor de que si llevaba todo el embarazo podía padecer de insuficiencia renal. Entonces eso fue lo que me dio más miedo, pues. Ajá, y también porque yo ya tengo a mi primer hijo, pues, y no quería, pues, dejarlo, pues, a él. Cuando a medida iba pasando el tiempo, se dieron cuenta que el bebé no tenía cerebro. Y me dijo a mí el doctor Ortiz de que Beatriz tenía problemas, que estaban en riesgo las dos vidas, pero que había una posibilidad de que una de ellas viviera, que era Beatriz. Pues si el embarazo hubiera estado bien, pues yo no hubiera decidido abortar, pues. O si tal vez yo no hubiera tenido ninguna enfermedad, pues. Habían gente de que hablaban mal, que por qué yo quería hacer eso. Pero ellos no sabían lo que yo estaba pasando, pues. Como agrupación ciudadana por la despenalización del aborto estuvimos muy de cerca en el acompañamiento. Pues nos involucramos en el caso de Beatriz a partir del momento que nos enteramos que había una mujer joven, una mujer que estaba enfrentándose ante las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. Entonces, en ese marco, ante la negativa del hospital, que entendemos que era una negativa por la restricción legal, es que tomamos la decisión de presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando se interpuso el amparo se humanizó una realidad, es decir, no estábamos hablando de un abstracto, no estamos hablando de la penalización en abstracto, sino que estamos hablando de una realidad concreta, del dolor concreto de una mujer, o sea, que simplemente estaba diciendo yo quiero vivir. O sea, ella tenía en ese momento un hijo de 1 año, que prácticamente su miedo era dejarlo en orfandad, o sea, era una situación de vida o muerte para ella. Entonces, esa humanización, estábamos hablando de la vida de ellas, de la vida de Beatriz, permitía que también los medios dieran una cobertura y sobre todo que pusieran a El Salvador en evidencia. Nosotras esperábamos que la Sala de lo Constitucional iba a responder rápido y favorablemente al amparo. Cuando vimos que el proceso se prolongaba, es que identificamos y por qué no solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decidimos sumarnos al caso porque el contexto salvadoreño no estaba respondiendo, las autoridades salvadoreñas no estaban respondiendo adecuadamente. Entonces, evidentemente era un caso que representaba lo que enfrentan numerosas mujeres en El Salvador, la discriminación, la falta de acceso al derecho a la salud, a la integridad personal, a su propia vida, y ameritaba que otros organismos internacionales también se enteraran e incidieran ante las autoridades para salvar su vida. Todo parecía que estaba claro a nivel del sistema de salud, sabían qué hacer, pero no daban el paso, no podían dar el paso porque tenían ellos también miedo de ser procesados. Entonces sí nos generó una gran impotencia y sobre todo, pues la desesperación, ¿verdad? O sea, compartíamos la desesperación con Beatriz, es decir, estar ante esa situación de estar hospitalizada, de estar bajo todo el escrutinio público. Acompañamos el dolor de Beatriz, ¿verdad? El dolor que significó estar bajo esa situación de espera. Fue una demanda constante,
por 81 días en donde no paramos. La absoluta penalización del aborto es también una forma de violencia estatal contra las mujeres. Pues si una mujer está embarazada y tiene cáncer, no puede decidir interrumpirlo para que le den tratamiento y salvar su vida. Igualmente, si se tiene embarazo... El razonamiento legal que hizo la sala fue totalmente contradictorio, avaló prácticamente la tortura que estaba sufriendo la muchacha Beatriz, y no tuvo la suficiente capacidad de proteger sus derechos, no los protegió. Es decir, los dejó prácticamente a una situación, digamos, de cuidado médico hasta que llegara a su límite. Pero eso realmente es inhumano. La Sala de lo Constitucional niega el amparo y ahí nos entró una decepción y una gran angustia y ahí dijimos no, vamos a la Corte Interamericana a pedir medidas provisionales, que era otra escala. Íbamos a hacer conferencia de prensa al día siguiente y estábamos preparando la conferencia de prensa cuando las compañeras de SEGIL nos dicen la Corte ha aprobado las medidas provisionales. En menos de 24 horas el panorama cambiaba porque eso ofrecía un marco legal para que los médicos pudieran proceder. El 4 de junio fue que me llevaron a sala de parto. Al principio cuando me iban a hacer la cesárea, aún yo iba con miedo. Yo tenía miedo de que a ver si no me podían meter presa, pues. Y también el doctor Ortiz iba con miedo porque él fue el que me hizo la cesárea. Incluso cuando el doctor le iba a hacer la cesárea, él llegó donde yo estaba y me dijo, señora, yo voy a operar a su hija y que sea lo que Dios quiera. Cuando él me dio la mano, el doctor iba temblando, él tenía miedo, porque él iba arriesgándose también su profesión por salvar la vida de mi hija. Para la paciente es menos riesgo que se termine un embarazo tempranamente que llevarla a tan adelante como la semana 26. No solo se sometió al riesgo de la preeclampsia a Beatriz, sino a los riesgos del procedimiento que tuvo que utilizarse para poderle salvar su vida, o sea, que es lo que se hizo. Tanto emocional como psicológicamente ella le afectó, porque ella, como le digo, como me decía ella, si yo supiera, me decía ella, que mi hijo viviera, yo me sacrificaría por él, pero yo sé que mi hijo no va a vivir. Me lo dicen a cada momento que me van a hacer ultras, me hacen exámenes. Mi hijo no va a vivir y yo para qué voy a seguir así. Lo cierto es que el caso Beatriz puso sobre la palestra lo injusto de esta legislación, o sea, puso el dilema, la disyuntiva. ¿Qué hacemos ante una situación en la cual la vida de esta mujer está en riesgo? Hay pruebas que así lo demuestran. No era un caso abstracto, no era un caso en el cual simplemente se estaba reclamando en la teoría, era la vida de una persona que tenía posibilidades de sobrevivir si recibía la atención necesaria versus la vida de algo que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Necesitamos seguir trabajando para que la comunidad médica, para que el personal de salud, para que los parlamentos entiendan que son leyes que tienen que cambiar, que no estamos ganando nada manteniendo esa ley, ni como Estado, ni como sistemas de salud, ni como sistemas judiciales. Nadie está ganando. Todos perdemos, pero las que más pierden son las mujeres pobres. Y se supone que los estados tienen que adoptar políticas para favorecer positivamente a las poblaciones más vulnerables y en este caso a las mujeres. Mi hija es fuerte, porque yo le digo que si yo estuviera en su lugar, pues no sé qué haría, pero ella es bien fuerte y a pesar de todo lo que le ha pasado, ella siempre sigue en pie. Valió la pena, pues, para muchas mujeres.
para que no pase lo mismo que yo pasé.